Listo, pues Candy, Verónica, muchas gracias por estar presentes y con puntualidad en esta sesión. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 1 de semana 3. Eh, ya están por cerrar su módulo propedéutico, vamos a más de la mitad. Estas actividades de esta semana son súper importantes para poder comprender varias cosas acerca no solo del programa de prepa en línea, que es el objetivo de la semana, conocer bien el programa, su funcionamiento, cuáles son los módulos, cómo trabajaremos en ellos, sino también para comprender mucho sobre nosotros mismos, ¿no? La manera en la que afrontamos la escuela y la manera en la que nos preparamos para recibir la educación. De alguna manera nosotros aprendemos a aprender de cierta forma desde que estamos pequeños y esto juega un papel muy grande en el aprendizaje aun cuando somos adultos. Entonces es importante poder reconocer la manera en la que nosotros nos apropiamos de la información, cómo hemos llevado nuestra educación a lo largo de los años, un poco tratar de recordar diferentes experiencias, diferentes técnicas de aprendizaje que hacíamos y bueno, ese es el objetivo principal de esta semana 3. Antes de que comencemos, realmente lo que vamos a hacer hoy es pasar a revisar primero uno de los recursos que me es importante que veamos juntos, que es el recurso que tiene que ver con el mapa curricular, para hacer ahí algunos comentarios bastante puntuales. Después vamos a ir a revisar las actividades integradoras de esta semana muy rápidamente, pero sí para poder dejarles especificaciones que es importante tomen en cuenta para llevarlas a cabo. Y por último vamos a hablar de unos cuestionarios que se encuentran esta semana después de sus actividades y que también es importante que hablemos sobre ellos. Adicional a esto les daré un aviso acerca de nuestra sesión del día viernes, pero eso lo dejaremos ya para el final de la sesión. Antes de que comencemos, me gustaría saber, Vero, Candy, si tienen alguna duda, si se lograron ya conectar a hacer alguna de sus actividades integradoras, si les han echado un vistazo y sobre todo si es que ya las vieron, saber cómo se sienten, cómo les fue con esta actividad y algo que me quieran comentar, alguna de las dos o las dos. Sí, Vero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hoy empecé a realizar un poco de la actividad 1 y mi duda es, la verdad no me acuerdo muy bien de todo. ¿Tiene que ser específicamente de todo o nada más a grandes rasgos de lo que me acuerdo? Sí, esto es realmente a grandes rasgos, es un ejercicio. En primer lugar, es un ejercicio personal, ¿no? Obviamente que las respuestas que tú pongas ahí, pues yo no tengo manera de saber si a lo mejor estás siendo muy puntual en tus recuerdos o si es de forma general, ¿no? Entonces, este es un ejercicio más bien personal en esta parte de poder identificar ciertas cosas claves de nuestra educación. Y en un segundo momento, es un ejercicio que tiene que ver con la redacción de tus respuestas, que este es un punto súper importante para tener en cuenta porque como les he comentado, pues este programa los va no quiero usar la palabra obligar, pero de alguna manera sí los va a obligar a estar creando lenguaje escrito todo el tiempo y cualquier ejercicio que hagamos en ese sentido es bueno. Entonces, esos son los dos momentos de la actividad. Cuando revisemos la actividad integradora 5, ahondamos un poquito más en este punto si quieres, pero la importancia realmente es que tú trates de tener un recuerdo y un ejercicio personal para identificar esos puntos claves de tu educación pasada, tanto en la primaria como la secundaria. Bueno, yo sé que ya hace tiempo de eso, pero también la realidad es que es un ejercicio bonito, ¿no? Y es un ejercicio como muy nostálgico de hacer. Sí, sí, la verdad es que sí es muy bonito el ejercicio, pero sí no me acordaba, bueno, no me acuerdo mucho de Claro. todas las cosas, nada más de cosas básicas. Sí, claro. No te preocupes, si quieres, cuando pasemos a revisar la actividad, lo vemos un poquito más a detalle, ¿vale? Sí, está bien, gracias. Listo. Candy, ¿hay algo que tú nos quieras compartir? Buenas tardes. En mi caso ya pude realizar las actividades y no tuve ningún inconveniente en hacerlas. Creo que ya las primeras 2 semanas ya fueron como que
de más aprendizaje, y esta tercera semana fue un poco más fácil, aunque como mencionas sí es un poco más de redacción, porque ya pedía como que párrafos más escritos, más elaborados, con oraciones. Ahora sí que había que, como dice, a veces hablamos y nuestras ideas fluyen, pero ya escribirlo ya es otra Es cosa. otra Pues cosa, creo que claro. fue lo complicado nada más. Ok, muchas gracias Candy por compartirlo. Qué bueno que lo mencionas, porque justamente ese es uno de los puntos claves de la actividad, sobre todo de la actividad integradora 5. La actividad integradora 6, pues no tiene más que preguntas, ¿no? Ahí evidentemente tienes que desarrollar un tema, pero en la actividad integradora 5 sí tenemos que, nos da un poco una guía, que son las preguntas guía que vienen en el cuadro, pero sí tenemos que pensar de qué forma vamos a hilar todas esas ideas. Y ese es el ejercicio que es complicado de hacer a veces. Yo lo pondría como en este ejercicio específico de la actividad integradora 5, como si estuviéramos, no sé si tienen hijos, sobrinos, no sé, algún familiar cercano, que les preguntara, ¿no? ¿Cómo eras en la primaria? Entonces, lo que tenemos que hacer justo es tratar de hacerlo como si le contáramos un cuento a alguien, pero contestando las preguntas guía. También lo vemos ahorita un poquito más cuando abramos la actividad. Creo que eso va a ayudar a aclarar un poquito la duda de Vero. Y también, Candy, pues qué bueno que ya las pudiste terminar. Ahora que hagamos este ejercicio verás, ¿no? Si quieres corregir algo o si estás completamente satisfecha con tu entrega, eso tú lo decides. Y si quisieras cambiar algo, me lo haces saber para yo no calificar hasta que la vuelvas a subir, ¿vale? Sí, sí, está bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar. Yo creo que voy a hablarles primero del cuestionario, para que ya podamos, de pronto se me va como al final de la sesión este tema, pero es importante. El, voy a compartir pantalla para mostrarles cuáles son los cuestionarios a los que me estoy refiriendo, ¿vale? Bueno, estamos aquí en módulo propedéutico. Vamos a semana 3. Y en semana 3 tenemos como siempre la guía descargable, los recursos de la semana, que como pudieron ver son bastantes recursos porque la información de esta semana es vasta. Y también tenemos las actividades. Dentro de estas actividades ustedes van a encontrar las dos actividades integradoras, que son las actividades de las que estamos hablando hace un momento, los dos cuestionarios de actividad formativa que funcionan igual que los cuestionarios formativos anteriores. Es un cuestionario con 3 intentos donde la calificación más alta es la que se queda guardada. Si ustedes sacan 10 en el primer intento, pueden dejarlo así, no tienen que hacer forzosamente los 3. Y la actividad socioemocional, que este es un PDF para analizar, hacer la actividad y después un cuestionario. Ahora, estas son las actividades que corresponden, digamos, al contenido de su semana. Estas actividades se centran en los recursos que ustedes tienen acá arriba. Sin embargo, en esta semana van a encontrar también 2 encuestas. Estas encuestas, el objetivo que tienen es mejorar el servicio y los contenidos que ustedes reciben en Prepa en Línea CEP. Aquí hay 2 cosas bien importantes. La primera de ellas es que deben de saber que son cuestionarios que son totalmente anónimos, es decir, no hay manera de saber qué aspirante respondió y qué, y ligar su respuesta con su número de ID. Entonces, eso es importante para que ustedes se sientan en confianza de responder las encuestas con total honestidad. Entonces, ustedes tienen las encuestas disponibles y lo que está sucediendo aquí es que, por ejemplo, ustedes van a cursar módulo propedéutico, abren las encuestas, una de las encuestas es muy corta, aquí les va a decir que el cuestionario les tomará de 10 a 15 minutos nada más responderlo, y el otro cuestionario que tiene que ver sobre el aprendizaje en línea es un poco más largo. Aquí tienen que les puede demorar entre 40 y 50 minutos. Así que bueno, hay que tomar en cuenta el tiempo que les puede llevar contestarlo para que lo puedan hacer.
La importancia de estos cuestionarios es que todo lo que ustedes contesten en estas encuestas será tomado en cuenta para mejorar el servicio y los contenidos de su módulo propedéutico. Claramente ustedes no van a volver a cursar el módulo propedéutico si todo sale bien y son promovidos, será la única vez que lo cursen. Pero viene otra generación detrás de ustedes y esos comentarios suyos y esas respuestas nos ayudan a mejorar el servicio que ofrecemos a las siguientes generaciones. De la misma manera que ustedes están contestando el módulo propedéutico, en este momento durante semana 3, los alumnos del módulo 1 están contestando sus cuestionarios de módulo 1. Entonces, ellos al contestarlo están ayudando a que ustedes, pasados allá, tengan un mejor servicio y que los contenidos sean más apropiados, amigables. Tratamos siempre de estar en constante mejora y estas encuestas nos ayudan a lograrlo. Y les comento, pues son totalmente anónimas, ¿no? Entonces siempre contestarlas con honestidad es muy importante. Además de eso, estas encuestas son de carácter obligatorio, que esa es la otra parte muy importante de recordar. Ustedes necesitan a fuerza contestar estos cuestionarios para que a partir del 26 de febrero, que empieza semana 4, puedan acceder a los contenidos y recursos de semana 4. Si estas encuestas no están respondidas, ustedes no van a poder abrir los archivos de proyecto integrador, el foro de integración, no van a poder acceder a estas actividades, a menos que esto esté correctamente contestado. Y aquí el problema que surge es que de pronto, por ejemplo, hay personas que están ocupadas durante la semana, que no contestaron los cuestionarios y que a lo mejor semana 4 quieren empezar su módulo o quieren hacer su proyecto integrador el día viernes o el fin de semana que están desocupados. Entonces, al tratar de hacer su proyecto el día sábado, se dan cuenta que no pueden acceder y resulta que es porque no contestaron los cuestionarios. Sin embargo, fin de semana los asesores no estamos en plataforma. Lo que quiere decir que si nos mandan un mensaje de asesor, ¿por qué no puedo entrar? Las probabilidades de que no lo veamos son altas. Esto va a provocar que su proyecto integrador se quede sin entrega porque no van a poder acceder a los recursos. Si lo hacen a lo mejor el día miércoles o jueves y mandan un mensaje, ¿por qué no puedo entrar? Y el asesor les responde, porque no has contestado los cuestionarios. Eso les da menos tiempo para contestar el proyecto integrador. Y el proyecto integrador es un proyecto que también exige tiempo, exige análisis, exige de verdad tener una excelente redacción porque vale el 30% de su calificación. Entonces, muy importante no olvidar contestar estas encuestas, asegurarse que se hayan mandado correctamente. Normalmente les pide enviar 2 veces, es decir, les va a decir guardar todo y terminar y luego va a decir enviar y entonces hay que dar clic las 2 veces para que se envíe. Eso ya les va a dar acceso sin problema de forma normal como todas las semanas a los contenidos de la semana 4. Eso es todo por las encuestas. No sé si tengan alguna duda, Candy o Vero. Por mi parte, ninguna duda. Ok, gracias. No, ninguna duda. Perfecto, muchas gracias. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, de los recursos que tienen esta semana, que son muchos recursos disponibles para revisar, a mí me gustaría que viéramos en especial el del mapa curricular. Este mapa curricular es el que les va a mostrar exactamente cuáles son los contenidos que ustedes van a cursar durante estos 2 años, 4 meses. Ay, perdón, tengo como un poco reseca la garganta. Las materias de prepa en línea CEP están definidas en base a algo que se llama el marco curricular común de la educación media superior. Esto quiere decir que en algún momento hubo un consenso y un acuerdo para que todos los bachilleratos del país tengan estas materias o estos conocimientos como base para poder egresar. Es decir, ¿qué se necesita para poder salir y tener un certificado de preparatoria? Pues que el alumno conozca, sepa, tenga estos conocimientos, pueda hacer esto, logre discernir
Y en base a ese marco curricular común es que se diseñan los programas. Entonces, el programa de prepa en línea CEP está diseñado con mucho cuidado y responde a ese marco curricular común, que son habilidades que se les dan a los estudiantes para que puedan continuar con su camino educativo si así lo deciden y para que puedan tener su certificado de prepa. El mapa curricular es muy amplio, pero se divide en 5 campos principales que les llamamos nosotros campos disciplinares. El primer campo es comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Digamos que esas son las 5 grandes áreas en las que se dividen o se clasifican las materias que ustedes van a cursar en prepa en línea. Pero es muy importante saber lo siguiente: muchas veces una materia o un módulo, porque cada módulo es una materia, no pertenece solamente a un campo disciplinar, sino que se llama transversalidad a esa cualidad de la educación. Están entrelazados los diferentes campos disciplinares en un solo módulo o en un solo tema. Cuando nosotros vemos estos iconos, pues eso nos ayuda a identificar en qué campo disciplinar principalmente se va a estar desarrollando el módulo. Quiero pasar a esta parte de abajo, donde vemos que están organizados por bloques, ¿no? Y bueno, cada bloque pues tiene sus diferentes materias. No necesariamente los bloques tienen la misma cantidad de materias. Ustedes pueden cursar un módulo que sería tecnología de información y comunicación y con eso ya terminaron bloque 1. Sin embargo, en bloque 2 pues tienen 6 módulos. Entonces tienen que cursar 6 módulos para poder terminar bloque 2. A eso es a lo que se refieren los bloques. Cada una de las materias que ustedes van a cursar o de los módulos que ustedes van a cursar tiene aquí, está identificado o señalado con, es que me sale aquí el cuadro descriptivo, pero tiene aquí el icono de los campos disciplinares. Un módulo como tecnología de información y comunicación principalmente se desarrolla en el campo disciplinar de la comunicación. En el bloque 2 también tenemos casi todos los módulos relacionados principalmente a la comunicación. Sin embargo, hay casos como este donde convergen muchísimo todos los campos disciplinares. Ahí se puede ver cómo están los 5 juntos. Hablando de esto y cómo nos puede servir a nosotros este mapa curricular. Bueno, si yo sé y me he dado cuenta en esta introspección y en este análisis propio que uno de mis puntos débiles es el poder desarrollar el lenguaje escrito, yo sé que en estos módulos de lenguaje muy probablemente voy a tener que prestar más atención, más tiempo. Serán actividades que me cueste más realizar. Tenemos aquí, por ejemplo, mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua. Estos 2 campos, estos 2 módulos son los módulos de inglés, de lengua extranjera. ¿Por qué nos sirve conocerlo? Bueno, porque si yo sé que ya va a empezar mi módulo de inglés y yo siempre he tenido mucha dificultad para el inglés y sé que me va a costar trabajo, seguramente durante este mes de módulo 6 voy a tener que reorganizarme de manera que tenga más tiempo disponible para trabajar, para estudiar. Sé que en estos módulos no debo de faltar a las sesiones síncronas con mi asesor porque seguramente voy a tener dudas. Mi caso específico, en mi caso, mi campo disciplinar que yo creo que sería mi talón de Aquiles es el campo de matemáticas. Entonces, siempre me han costado mucho trabajo las matemáticas. En bloque 4 tenemos puros módulos que tienen que ver directamente con matemáticas. Representaciones del sistema natural, representaciones simbólicas de algoritmos, variación de procesos sociales y bueno, aquí en bloque 6 tenemos estadísticas, cálculo de fenómenos, dinámicas de la naturaleza. Yo sé personalmente que como las matemáticas son mi campo disciplinar más débil, en estos módulos voy a tener que prestar el doble de atención, disponer de más tiempo y sobre todo poder entrar a todas las sesiones síncronas con mi asesor. Eso me va a dar la oportunidad de que en mi módulo más débil yo pueda tener
mi punto 25 extra por participar en las sesiones. Y no solo eso, sino que todas las dudas que yo tenga se las voy a poder hacer a mi asesor directamente en esa sesión. Entonces, para eso nos sirve conocer el mapa curricular de la prepa en línea. Y los campos disciplinares a los que corresponde cada uno. Ya se dieron cuenta durante este módulo que hay semanas que tienen muy pocas actividades y hay semanas que tienen muchas actividades y recursos por revisar. Entonces, eso también cambia la manera en la que afrontamos cada semana de los cursos de prepa en línea. No sé si hasta este punto tengan alguna duda sobre el mapa curricular. Ninguna duda. Ok. No, ninguna. Perfecto. Entonces, bueno, siempre es importante tener el mapa curricular disponible y en mente para saber cuál es el módulo que viene y poderme organizar con un poco más de tiempo. Ahora, si ustedes vienen a la parte de abajo, después de semana 4, voy a cerrar acá, viene esta pestaña que dice contenido extenso. Estas fechas del contenido extenso realmente no es así. Ustedes pueden acceder al contenido extenso desde el primer momento que entran a la plataforma de prepa en línea y están en su módulo. Desde ese momento pueden acceder al contenido extenso. Y el contenido extenso es un documento en PDF donde cada semana viene concentrada en un documento. Es decir, en la unidad 1 pues vienen todos los recursos y la información que ustedes obtuvieron en semana 1, lo mismo en semana 2, semana 3, todos los recursos vienen concentrados en ese documento. Este es un documento que se descarga, quiere decir que es un documento que en el momento en que ustedes dan clic se guarda y ya lo tienen disponible y no necesitan una conexión a internet habilitada para poderlo consultar. Yo siempre recomiendo a los aspirantes descargar el contenido extenso de semana 3 y ahora verán por qué. Este PDF nos da toda la información, directrices, organización, mapa curricular, tiempos de reposición de materias, tiempos de, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Es cuando recursamiento, etcétera. Entonces, en este contenido extenso vienen, todas esas líneas y reglas y manuales que necesitamos saber de prepa en línea. ¿Para qué nos va a servir tener este documento guardado? Porque en el momento, 2 años, 4 meses es un tiempo, ¿no? No quiero decir que es un largo tiempo, pero son 24 meses que vamos a estar estudiando. Y en esos 24 meses pueden pasar muchas cosas. Entonces, es importante tenerlo porque ustedes siempre van a tener a mano cómo se les va a evaluar, dónde ubican su evaluación, cuáles son mis estrategias de aprendizaje, cómo voy a organizar mi tiempo. Y no solo eso, sino que ustedes van a poder entonces tener todas las herramientas para en el momento determinado poder acercarse a su SAME o a su asesor o a su tutor y decir, a ver, aquí en el manual dice que yo debo hacer esto y esto y esto, o dice que mi asesor va a revisarme con 72 horas de anticipación o con 24 horas de anticipación. Tener esto a la mano nos ayuda también como una herramienta para poder defender nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde está en la rúbrica? Donde dice, SAME, por favor apóyeme, cómo se separa la evaluación, quiero saber cómo se conformaron mis porcentajes, etcétera. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, llegamos a esta parte del contenido extenso que dice qué servicios me ofrece Prepa en Línea CEP mediante mi comunidad de aprendizaje. Si ustedes estuvieron en la primera sesión del módulo, yo les hablaba acerca de un error que se comete con frecuencia en estas actividades de esta semana, que es cuando les preguntan acerca de los servicios que ofrece Prepa en Línea CEP. Porque muchos aspirantes en su respuesta ponen cosas como que pueden estudiar con su propio horario, que no tienen que gastar dinero en el pasaje porque pueden estudiar desde casa,
que no necesitan invertir en útiles escolares ni en uniformes, que pueden entrar el fin de semana si así lo requieren y revisar sus actividades. Entonces, todo eso lo mencionan como un servicio. Esos no son los servicios de prepa en línea CEP. Esas son únicamente ventajas del programa, ventajas que el estudiar en línea me da a mí para que yo pueda llevar a cabo mis actividades normales y al mismo tiempo estudiar. Pero no es un servicio que me dé prepa en línea CEP. Los servicios son aquellas cosas que me da el programa solamente por ser alumno, cosas a las que yo tengo derecho y acceso por ser alumno. Por ejemplo, en algunas otras preparatorias, pues entonces uno de los servicios sería que tienen un programa de vinculación deportiva y como yo soy estudiante de esa preparatoria, puedo acceder a ese servicio que me da entradas a diferentes torneos o poder entrenar con algún equipo o algún descuento en un lugar de entrenamiento, en algún gimnasio. Esos son servicios, cosas a las que yo tengo acceso solo por ser estudiante. El tema de las 24 horas, la libertad de horario, el estudiar desde casa, todas esas son ventajas. Es muy importante que esto esté claro porque de verdad es muy común ese error y hay trabajos que me entregan que son excelentes trabajos, pero que esto no queda claro y solamente por eso yo conforme a la rúbrica debo bajar los puntos correspondientes. Entonces, solamente pues tomarlo en cuenta. Como les comento, este es el contenido extenso, ustedes lo van a encontrar en los recursos de semana 3. Estos son todos los recursos de semana 3 que están disponibles para ustedes. Cuando ustedes conocen muy bien el programa del que están formando parte, tienen todas las ventajas para poder defender sus trabajos, pedir una calificación mayor si eso es lo que ustedes creen que merece su trabajo, pero todo eso tiene que venir del conocimiento, ¿de acuerdo? Conocer la rúbrica y cómo es que está dividida, cómo la rúbrica nos ubica en un porcentaje o en otro, etcétera. Entonces yo siempre les recomiendo poder revisar esto, guardarlo para que lo puedan consultar en cualquier momento cuando lo necesiten. ¿De acuerdo? Habla de mi avance, habla del tablero, del portafolio de aprendizaje, el portafolio de evidencias. Entonces, bueno, mi recomendación es bajar este documento, guardarlo. A nadie le estorba tenerlo en un USB o en el teléfono guardado. No es un archivo pesado. Yo recomiendo bájenlo y ténganlo siempre disponible para poder consultarlo. Esta información acerca de el sistema, la representación mental de la información, cómo podemos representar la información cuando aprendemos, los tipos de inteligencia. Esas son las cosas que yo les comento que es importante identificar cuando estamos haciendo la actividad integradora 5, porque eso nos va a ayudar a ver, por ejemplo, ¿no? El tipo de inteligencia musical usa música adecuada para estudiar, crea canciones con los contenidos. Yo me acuerdo perfecto de haber inventado una canción con los elementos de la tabla periódica. Entonces, el conocer esto nos va a ayudar a saber qué tipo de inteligencia nosotros tenemos y cuáles son las estrategias que mejor nos ayudan a fluir en un ambiente de aprendizaje. Y bueno, de ahí la importancia, ¿no? Por el tipo de experiencia que se necesita. Todo esto es información muy valiosa que tienen a la mano y les invito a tenerla ahí descargada. Voy a salir. Y ya podemos pasar entonces ahora al tema de las actividades integradoras. La actividad integradora 5, que es una de las actividades de esta semana. Perdón, no hay ninguna duda con eso que hablamos, ¿verdad? La actividad integradora 5 se llama Mi pasado y mi presente educativos. Tiene el objetivo justamente de que nosotros hagamos una remembranza, un recuerdo de cómo fue nuestra educación anterior, de qué forma aprendimos, qué técnicas nos ayudaron y también saber
¿cómo será nuestra educación ahora en adelante? Saber identificar los puntos en comunes y poder identificar muy bien aquellas diferencias que pueden exigirnos cambiar ciertos patrones o ciertos tipos de actuar en nuestra formación académica o en nuestra práctica del aprendizaje. El propósito, bueno, aquí lo podemos ver, identificar las diferencias. Como les decía y como lo comentaba Vero, realmente es una actividad bonita, es lindo, ¿no? Como poder tomarse un tiempo para poder hacer este análisis, recordarnos cuando éramos pequeños. Y lo vamos a realizar igual que siempre. Vamos al punto que cómo lo realizaré, y en el punto número 2 viene mi pasado y mi presente educativo en archivo descargable. Lo vamos a descargar y lo abrimos y nos abre la plantilla o machote del documento. Bueno, ya, gracias. No sé qué sucedió, de pronto como que ya no las escuché. Pero bueno, no sé, ¿sí lograron escuchar como toda la parte del documento, del contenido extenso? Sí, toda esa parte sí se escuchó. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la actividad integradora 5. Denme un momento, por favor. Yo creo que voy a desactivar la cámara para que no tengamos ahí pérdida de datos. No sé por qué pasó eso tan raro. Voy a compartir y nada más les pido por favorcito que me confirmen que se ve bien para no caer en el mismo error. Y aquí está el documento de actividad integradora 5. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Un segundo. Sí, sobre. Bueno, ya lo tenemos ahora. Yo cuando voy a ocupar uno de los documentos lo debo duplicar, porque si no, no me permite modificarlo. Entonces vamos a guardar como una copia. Anaranjado es la página 1, 2 y 3. A partir de la página 4, número 2, aquí ya es donde ustedes deben empezar pues a llevar a cabo la actividad y a trabajar según lo que se les solicite, ¿no? Entonces, ¿cuáles cosas son las que veo en este cuadro de ejemplo? En el cuadro lo que vamos a ver es cómo fue mi educación y dos columnas, la columna de la primaria y la columna de la educación secundaria. Evidentemente aquí lo que vamos a hacer es relatar cómo fue mi educación en estos dos momentos, cuando estaba en la primaria y cuando estaba en la secundaria, que es un poco más reciente el tiempo, ¿no? Pero lo vamos a responder basándonos en estas preguntas guía. Es decir, vamos a redactar a manera de párrafo algo que permita contestar a la hora de que nosotros lo leamos cómo me enseñaba, cómo participaba el profesor, ¿no? Este es parte del título de las preguntas guía y de este tema. Cómo me enseñaba el profesor, qué materias o recursos utilizaba y cómo se dirigía a los estudiantes. Si ustedes se dan cuenta, aquí no están respondidas las preguntas de forma individual. ¿A qué voy con esto? El cuadro nos ayuda a comprender que no vamos a contestar de la siguiente forma. ¿Cómo te enseñaba? Con el pizarrón.
¿Qué materias o recursos utilizaba para enseñar? ¿Qué materiales o recursos? Cartulinas y láminas. Monografías, creo que todos usamos monografías en algún momento, ¿no? Ya no se usan, me parece, pero todos las tuvimos. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Siempre con respeto. Estas respuestas corresponden a las preguntas guía, pero no es la manera en la que nosotros tenemos que hacer esto. Realmente este cuadro es un relato de cómo era nuestra educación primaria con relación al profesor. Entonces, lo que debemos saber es que nosotros vamos a responder. Mi profesor de la primaria siempre nos enseñaba usando el pizarrón. En ocasiones nos pedía láminas y monografías para, vamos a poner, aquí ya me equivoqué, monografías para complementar el aprendizaje. Siempre nos hablaba con mucho respeto y cariño. Si ustedes se dan cuenta, son las mismas respuestas que yo puse anteriormente, pero aquí estoy haciendo un verdadero ejercicio que me permite crear lenguaje escrito de la forma que se nos está solicitando que lo creemos. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de este cuadro de ejemplo. Lo mismo haremos en la secundaria. En este cuadro vamos a responder las mismas preguntas guía, pero a manera de relato, como si lo estuviéramos platicando a alguien, pero no se nos puede olvidar tocar ninguno de estos puntos. Esto es mi educación pasada, ¿no? Es así. Aquí pasamos a cómo fue mi educación en lo mismo, primaria y secundaria, pero en relación a la participación del estudiante, cómo era mi salón de clases, cómo era la forma de evaluación. Entonces, como te das cuenta, Vero, no necesariamente vas a tener que contestar puntual y absolutamente estas preguntas. Lo que se busca es que tú puedas hacer un relato en el que barras estos puntos también para hacer ese mismo aprendizaje. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo tenemos cómo interactuabas con tus compañeros. Hay una pregunta acá, las formas de estudio. Esta parte es importante. Si nosotros recordamos que cuando íbamos en la secundaria nos servía mucho estudiar, por ejemplo, cuánto tiempo dedicabas, qué actividades realizabas, qué herramientas de estudio. Si nosotros a la hora de responder esto podemos identificar, estudiaba realmente muy poco tiempo, pero ese poco tiempo me concentraba mucho y lo aprendía de manera muy veloz. O pasaba mucho tiempo en mi cuarto a solas, en silencio, estudiando para poder lograr el objetivo de mis calificaciones. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos y qué cosas nos ayudan. O yo hacía resúmenes y mi mamá me hacía preguntas que yo contestaba para asegurarme de que conocía el tema. Esas son las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos y recordar para poder poner en el documento y que nos ayuden a comprender toda esta parte que les comento de cómo aprendimos a aprender y la manera en la que nosotros procesamos y apropiamos la información para tenerlo ya como un conocimiento nuevo. Como les digo, este cuadro naranja es únicamente un ejemplo y ustedes van a contestar en este cuadro azul. Son las mismas preguntas guía que el ejemplo, cómo te enseñaba, qué materiales, cómo se dirigía, pero bueno, van a contestar aquí dentro de los recuadros la educación primaria y aquí la educación secundaria, pero siempre tomando en cuenta la importancia de que debo hacer una redacción a manera de párrafo. Esto es muy importante que quede muy claro. Si ustedes no lo hacen así, la rúbrica me pide a mí como asesor que les baje puntos por ello. Entonces, es importante, aun cuando estén respondidas las preguntas, si son respuestas aisladas, no están cumpliendo con lo que solicita la actividad. No sé si hasta este punto tengan alguna duda sobre la actividad Candy o Vero. Ninguna duda. No, ninguna. Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, entonces así vamos a contestar este cuadro y también vamos a pasar después al número 3, que es hablando acerca del futuro, ¿no? ¿Cómo será mi educación el día de hoy que yo estoy ingresando a prepa en línea? Y vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? ¿Qué materiales y cómo se comunicará? Igualmente vamos a responder a manera de párrafo, no con respuestas aisladas, sino hacer una composición en este pequeñito espacio en la cual podamos contestar estas preguntas, ¿de acuerdo? Lo mismo con la participación del estudiante, el salón de clases, es importante aquí ubicar cuál es mi grupo, de dónde son mis compañeros, qué número de grupo me corresponde. Bueno, no es necesario poner de qué ciudades son específicamente, ¿no? Yo aquí puedo poner son del norte del país, o son del Bajío, o son de toda la República Mexicana, ¿no? Incluso esas respuestas son válidas, siempre que estén a manera de párrafo, ¿de acuerdo? Muy importante comprender la forma de evaluación y aquí sí ver qué técnicas estoy ocupando en este momento para llevar a cabo mi estudio y compararlas con lo que hacía yo antes. ¿Ha cambiado la forma en la que aprendo? ¿O sigo siendo igual? ¿Sigo siendo la misma persona con las mismas habilidades? ¿O he desarrollado otras técnicas, otras estrategias que me permitan aprender mejor? Ese es el objetivo de la actividad. Aquí tenemos la pregunta que les digo. ¿Qué servicios te ofrece Prepa en Línea CEP? Ya hablamos de eso. No se vale poner aquí que es gratis, que no tengo horario. Eso no son servicios institucionales. Es importante identificarlos tal como lo hablamos. Y llegamos a la pregunta número 4, donde, como les comentaba, por primera vez se les está pidiendo que tenga una extensión mínima o máxima su respuesta. Es decir, por lo menos 4 renglones, máximo 8 renglones. Esos son los ejercicios de creación de lenguaje escrito que nos van a ayudar a que cada módulo sea mucho más fácil estar dando esas respuestas pertinentes, importantes y asertivas. Vamos a poner la respuesta aquí abajo y esa respuesta va a responder a estas 2 preguntas guías. Es decir, no vamos a poner qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa que antes iba a la escuela y ahora estudio desde mi casa. Y tampoco vamos a escribir acá, respondiendo la pregunta 2, ¿cuál es el reto más importante? Organizar mi tiempo. Esas respuestas corresponden a las preguntas, pero no corresponden al ejercicio que se debe hacer. Aquí debemos poner, anteriormente mi escuela era presencial, yo asistía todos los días, debía llevar un uniforme, materiales y yo no decidía los tiempos en los cuales estudiaba, sino que tenía un horario al que debía responder de entrada y de salida y tenía poco tiempo libre. Sin embargo, ahora en Prepa en Línea CEP, ¿no? Eso vamos a hacerlo y después hilarlo con esto me ha llevado a organizar mejor mis tiempos porque suelo ser un poco desordenada con mis horarios y ya, eso ponerlo de 4 a 8 renglones. Esa va a ser la manera correcta de contestar este ejercicio. Como siempre, muy pendientes de ortografía, redacción, puntuación, sintaxis y todos los temas que ya hemos hablado antes. ¿Alguna duda con esta actividad integradora 5? Una duda. Hoy tengo unos vecinos medio fiesteros. Está muy fuerte la música, ¿sí alcanzan a escuchar bien? Sí se escucha bien. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces tenemos la actividad integradora 6, que como les dije, en realidad esta actividad solamente nos propone las instrucciones al principio y nos deja trabajar. ¿Cuál es la importancia aquí? Es lo mismo. Cuando nos dice redacta un análisis, no quiere decir que nosotros vamos a contestar directamente después de cada renglón de acción. Es decir, vamos a escribir por lo menos media página y máximo una
donde en esa redacción que hagamos hablemos acerca de cada uno de estos puntos. Ese va a ser el ejercicio realmente, lograr hacer una composición, así se llama, es una composición donde logremos tocar todos estos puntos. Muy importante que esté separado por puntos y comas en el momento adecuado, que tengan relación a lo mejor lo que estoy diciendo anteriormente con lo que ahora estoy escribiendo, para que sea una composición coherente. ¿Dónde lo voy a hacer? Bueno, pues ustedes pueden elegir empezar en este renglón su composición y escribir a partir de aquí media página a una página después del número 1, o pueden elegir en esta página nueva escribir análisis sobre la pregunta una página más, ¿no? El espacio. Entonces ustedes pueden elegir si contestar acá o contestar acá abajo, número 1, luego pondrán número 2 y el número 2 pues son 2 párrafos de por lo menos 5 líneas cada uno, es decir, tienen que ser 10 renglones al menos su respuesta, que incluya una reflexión. Número 3 lo mismo, son 2 párrafos donde vamos a hablar acerca de nuestras expectativas y lo que ha llamado la atención del modelo educativo. Repito, no vamos a contestar después de cada pregunta, eso no es lo que hay que hacer. Hay que contestar abajo de corrido y que atendamos a los puntos principales que se nos están dando como preguntas guía. Lo guardamos, checamos ortografía, releemos. Muchas veces ha sucedido que hay errores de dedo o que el autocorrector cambia algunas palabras, entonces releerlo siempre, guardarlo con el nombre adecuado y subirlo a plataforma de nuevo para esperar que lo califique el asesor. ¿Hay alguna duda hasta aquí, Candy, Vero? No tengo dudas. Ok, perfecto. No, ninguna. Me parece. Bueno, entonces esas son las actividades que corresponden a semana 3. Hablando del cierre de semana 3, que es el día domingo, seguirá semana 4. Semana 4 le llamamos semana de cierre. Yo hablé con el asesor porque tengo una situación personal que me va a impedir dar la clase en vivo el día viernes. Sin embargo, es muy importante que ustedes cuenten con información muy valiosa para esa semana 4. Dentro de esta información valiosa, pues está el tema del foro integrador, cómo funciona el foro. Para que ustedes puedan alcanzar el puntaje del foro, es muy importante que desde el primer día de la semana estén presentes en el foro y participando. Es un foro que tiene una manera muy específica de llevarse a cabo. Entre las cosas que rápidamente les voy a mencionar es que ustedes tienen que publicar en el foro por lo menos 5 veces durante la semana. No hay un límite, pero tienen que ser por lo menos 5 y tienen que ser en por lo menos 5 días diferentes. Es decir, no puedo publicar 5 mensajes el miércoles. Tengo que entrar en 5 días distintos y publicar mensajes. Y estos mensajes tienen un orden. En el primero voy a dar una opinión, en los intermedios voy a estar interactuando con mis compañeros y en el último mensaje una conclusión. A lo mejor ahorita suena un poquito confuso, no se preocupen. Yo les voy a publicar un enlace a un video de cierre de semana para que puedan ustedes ver el día viernes el video, o el día, realmente el día, desde el día jueves lo van a tener disponible porque yo el viernes ya no voy a poder estar, pero desde el jueves van a tener disponible ese video para que puedan comprender la forma de trabajo de semana 4. Es importante porque, como les digo, tienen que empezar desde el día lunes, desde el día 1, y también es importante porque no hay extensiones de entrega en semana 4. Así que todo lo que ustedes tengan que hacer durante su semana de cierre la tienen que hacer durante esa semana, ¿de acuerdo? Ya les digo que les voy a publicar un video de cierre de una generación anterior para que ustedes puedan acceder a la información que necesitan. Yo no voy a estar, en vez de publicarles una invitación a una sesión, voy a extenderles ese video. El SAME ya está enterado de esta situación, yo lo hablé con él durante la semana y él me dio esta solución, ¿no? De darles un video donde ustedes pudieran acceder. De cualquier manera, durante el viernes, sábado y domingo me pueden contactar a través del mensajero. Únicamente que yo no voy a estar en mi ciudad y no puedo
viajar con el aparato y necesito hacer unos trámites. Entonces, no puedo viajar con la computadora para dar la clase, pero van a tener el enlace disponible de un video anterior con la información y es importante que lo puedan ver para que a partir del lunes empiecen con sus actividades de foro integrador y puedan tener sus puntajes completos de esta actividad. No sé, Candivero, si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quieran compartir. Ya saben que este espacio es de ustedes. Por mi parte no hay dudas. Muchas gracias, Candy. No, ninguna. Ok, bueno, muchas gracias, Vero. Entonces, como siempre, les agradezco mucho que hayan estado, les agradezco mucho su atención a esta sesión. Vero, no sé si aclaré tu duda acerca de la actividad integradora 5. Sí me la aclaró y sí es como la estaba haciendo. Ok, perfecto, está bien. Entonces, yo creo que terminamos esta sesión por el día de hoy. Estén pendientes para que yo pueda subir el enlace el día de mañana y tengan la información de cierre. No vamos a tener sesión síncrona el día viernes, por lo cual no van a recibir invitación. Pero bueno, ya les comento, eso ya está comentado con el SAME. Él me dio la opción de poderles enviar un video y eso es lo que haremos. Pero me pueden contactar por correo electrónico o por el mensajero y estaré disponible y atenta a todas sus dudas y todos sus comentarios. Les deseo una muy bonita tarde. Muchas gracias como siempre por su asistencia y atención. Y que, pasen un bonito fin de semana y yo los veré el día miércoles en nuestra sesión ya de semana de cierre, que es una semana importante, la del proyecto integrador. Que descansen y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, bonita tarde. Hasta luego igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, Vero.